Mónica, ¿qué sensación te dejó en líneas generales el plenario del sábado pasado? Bueno, este tipo de eventos siempre deja buenas sensaciones, sensaciones placenteras, porque independientemente de ser eventos políticos, también son eventos sociales para muchos de nosotros. Son espacios de encuentro a los que yo soy asidua visitante, voy a muchos. La verdad que voy a casi todos. El último que había ido había sido en la costa. No había podido ir al que se hizo en Saladillo hace poco, también hace poco porque era día de semana y yo generalmente puedo asistir cuando es un fin de semana. Pero son espacios en los que uno se reencuentra con gente que conoce y no ve con frecuencia, y en otros casos conoce gente. También acompañó el día, porque realmente era un día soleado, muy lindo, en un lugar abierto. Realmente fue, en líneas generales, eso. Y desde lo político, la impresión es la necesidad de hablar de los problemas de la provincia, de los problemas que el gobernador tiene y necesita el acompañamiento de los militantes bajo el concepto, obviamente, de la unidad, de la importancia de la unidad. Se habló todo el tiempo de la importancia de la unidad del peronismo y del acompañamiento al gobernador por ser quien la gestiona a la provincia de Buenos Aires y que la gestiona a la provincia más grande del país, que es prácticamente un país dentro de otro país, desgraciadamente con un desfinanciamiento del gobierno nacional y con un encono muy particular, con un ataque diario hacia todo lo que tiene que ver con nuestra provincia. Mónica, ¿y cómo se plantea la unidad en este caso, ¿no? Porque el tema de la unidad, el problema que tiene muchas veces no está en las bases, sino que está en que todos quieren encabezar. Dentro del peronismo eso es algo que de a poco se va resolviendo de algún modo. Bueno, la idea justamente de estas instancias de diálogo es la de ir resolviendo muchas cuestiones, entre las que no me consta, pero calculo que debe estar esa que vos decís. Todo el mundo cuando habla de unidad habla de que quienes tienen los poderes de decisión, que no éramos nosotros los que estábamos ahí, o sí por ahí algunos, pero no los militantes que habíamos ido motivados por el acompañamiento al gobernador o por el acompañamiento a las políticas públicas. Son decisiones, los términos de la unidad son decisiones que nos excedían a quienes estábamos ahí y que sabemos que se dan en otras esferas. Pero quiero creer que hablamos de una decisión, de una unidad respetuosa de las diferentes ideas, fundamentalmente una unidad transversal y respetuosa de las ideas de todos y de la gestión del gobernador, ¿no? Nosotros fuimos y se nos convocó y se nos invitó para ser escuchados, y quiero creer que el objeto de ser escuchados es después tener en cuenta al momento de decidir las cuestiones que hacen a la unidad, que hacen a las listas, justamente lo expresado, porque había gente de muchas instituciones, estaban los partidos justicialistas de Roque Pérez, de Saladillo, de General Alvear, de Olavarría, estaba la CGT, de la parte docente estaba el Movimiento Mayo, SUTEBA, también había gente de Frente Grande, de Bolívar también estaba SUTEBA,
representantes de SUTEBA y de la CGT. Es decir, la idea era recoger esas voces, ¿sí? Y quiero creer que será para que sean tenidas en cuenta al momento en que quienes tienen el poder de decisión, porque ostentan el verdadero poder, lo usen como insumo, ¿no? Y en ese aspecto, hablando de los que fueron de acá de Bolívar, ¿notaste un poco esa misma, esa comunión, digamos, la posibilidad de que en Bolívar se aglutinen a las distintas fuerzas del justicialismo, del peronismo, este, de cara a las elecciones? Digo esto pensando en que alguna vez charlando con la gente del Frente Grande, por ejemplo, me había dicho esto de que si no eran incluidos dentro de la lista oficialista, digamos, a nivel local, ya estaban trabajando en la alternativa de presentar una lista alternativa, valga la redundancia, este, con la militancia específicamente del Frente Grande. Digo, acá en Bolívar también está muy viva la posibilidad de que todo el peronismo confluya en una misma lista. Mira, Santiago, yo a eso honestamente no lo sé, eso no te lo podría responder. Con la gente que estaba ahí, realmente estábamos en distintos lugares, después nos reunimos, nos sacamos la foto, pero ese momento ahí eh, era para hablar de la cuestión provincial. En todo momento se habló de que estábamos ahí para hablar de los temas inminentemente provinciales, para que se entendiera que el MDF, el Movimiento de Derecho al Futuro, es un movimiento amplio en el cual que está naciendo recién, que está comenzando, que está surgiendo, para brindar apoyo político a la provincia en el marco de la situación que está viviendo, que no la sufre siquiera como el resto del país, sino más todavía, es la más atacada, es el punto al que se ataca, eh, y, y realmente de las cuestiones locales, ¿sí? Ahí no hablamos en absoluto. Se habló de los ataques de nación a provincia y cómo acompañar, ¿no? Cómo hacer visible el trabajo incesante del gobernador. Pero desconozco, y sería muy irresponsable de mi parte realmente, afirmarte o negarte eso que vos decís, que podrían hacer los demás compañeros, cómo están organizando, porque realmente lo desconozco. En ningún momento en el plenario se habló de cómo armar listas o qué frentes o qué movimientos o qué agrupaciones podrían llegar a confluir o no confluir. Realmente fue un tema que no se tocó. Y aclaro por si entendiste mal, había gente del Frente Grande, pero no de Bolívar, no de Bolívar, de otros distritos. En realidad, donde se cuelgan las banderas, yo vi banderas del Frente Grande, pero porque viste que se ponen en los alambrados, pero no hablé con nadie del Frente. Ah, está bien, Mónica, ¿no? Entonces sí, había entendido mal, como venías por ahí hablando de la gente que había ido acá de Bolívar, pensé que la gente del Frente Grande que había ido también era de Frente Patria Grande, digo, pensé que era también de acá de Bolívar. Eh, bueno, en ese contexto entonces, ¿crees que el tiempo que hay antes de la presentación de alianzas primero y de listas después, eh, va a alcanzar bien o puede terminar resultando un poco corto, digamos, y que a lo mejor se tengan que terminar definiendo algunas cuestiones a las apuradas? Digo,
tanto a nivel provincial como a nivel, o sea, seccional o como a nivel local, ¿no? Y con relación al tiempo que vos mencionás, creo que tiene, no sé si va a alcanzar, pero tiene que alcanzar. Es imperioso que alcance. No quedan muchas alternativas. El trabajo de quienes tienen las decisiones es ya. El plazo fue ayer que se votó y obviamente es ya. Eh, no me parece que queden muchas opciones. Tiene que alcanzar, porque si no alcanza, es lo que vos acabas de decir. A último momento, las improvisaciones suelen ser injustas. Es imperioso no solamente el tiempo, es imperioso el diálogo, es imperioso el encuentro, es imperioso el escucharnos, es imperioso que no suceda lo que está sucediendo con los porcentajes que se ve en televisión de voto de las personas, que es muy bajo. Es importante que nos comprometamos con la realidad que vivimos. Es realmente una contrariedad que cuanto más cansada esté la gente, más acobardada esté, menos se comprometa, menos hable, menos vaya a votar. Es todo lo contrario. Cuanto más cansado se está, cuanto más problemas se tiene, es en las urnas donde debemos pronunciarnos y es en la vida real, en todos los días, donde debemos comprometernos, donde debemos hablar, donde debemos hacernos oír, porque también es parte de la militancia. El opinar, el salir, el andar, el escuchar, el exigir ser escuchado, porque si no, la militancia es una militancia pasiva, que solo se moviliza poco antes de un acto eleccionario. Y la militancia es todos los días, es ir, es venir, es hablar con el compañero, es discutir y después arreglarse, por supuesto, porque para eso es el compañero. Pero a mí me llama poderosamente la atención los bajos niveles de participación en los actos eleccionarios cuando la situación es más grave, porque considero, puedo estar equivocada, por supuesto, pero considero que debe ser y hacer al revés. A mayor cantidad de problemas, mayor participación. Pero es mi humilde opinión. Me quedo con esto que marcás de las militancias. En Bolívar ocurre un poco eso también. Está un poco adormecida la militancia justicialista. Digo, no hace mucho tuvieron un encuentro ahí en la casa de Sarmiento y Arenales. ¿Cómo notaste justamente esos ánimos? ¿Son distintos a los de otra época? Yo creo que la militancia es un concepto muy amplio y que por ahí lejos está de notarse en una reunión en las sedes partidarias. No muchas personas son militantes y no necesariamente van a las sedes y van a las reuniones. Creo que militancias hay de muchos tipos y mucha gente que quizá no va a la sede, hace militancia en su barrio, en su casa, atiende a los compañeros que llaman y que tienen problemas por otras vías. Ya lo que quizás no existe, no en el justicialismo, en la mayoría de los partidos y más aún después de la pandemia, esas reuniones masivas como
yo te decía al principio que eran encuentros de diálogo, como son ahora los plenarios, pero no creo que la mayor o menor cantidad de gente en una reunión por ahí tenga que ver con que se milita poco o se milita mucho. Hay militantes de escritorio, hay militantes de territorio, hay militantes en silencio, que son los mejores, pero en ese sentido creo que aparte de lo político y lo social, la pandemia también hizo que esa cuestión de la reunión masiva, a no ser que sea en algún espacio público o por algún evento sociocultural al aire libre, ahí sí son masivas las cuestiones. Volviendo entonces a lo que fue el encuentro del sábado, ¿cuál va a ser tu rol, digamos, dentro del partido de Bolívar, en torno al movimiento Derecho al Futuro? Digo, ¿cuál va a ser tu rol? ¿Va a ser de armadora? ¿Va a ser de una militante más? ¿Va a ser por ahí de coordinadora o quien se encargue de bajar un poco los lineamientos? ¿Cuál va a ser tu función dentro del espacio? Yo soy una militante más porque que desde siempre acompañó al gobernador desde su inicio. Creí en su capacidad de gestión, acuerdo con la forma que tiene de llevar adelante las problemáticas que atañen a todos los bonaerenses. Milité a Axel Kicillof desde la primera hora y yo pues, soy una militante más. Por supuesto, no tengo ningún otro rol asignado que no sea el de seguir, como lo he hecho siempre, apoyando. Por eso es que al principio aclaraba que no es que nunca voy a los plenarios y fui a porque resulta que era un plenario particular por el momento político que está pasando el espacio. No, siempre que puedo, voy a los plenarios y bueno, fue importante y bueno, y fue uno más. Lo que sucede conmigo es que a veces, al ser una concejal militante y concejal que, que se expresa, bueno, por ahí las situaciones se confunden.